Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Miren, estamos al momento. Son 25 alumnos. A ver, vamos a darle un tiempo, 5 minutos, para que puedan enlazarse los demás, ¿ya? Y vamos también, el tema de hoy día, vamos a enfatizar sobre las herramientas del análisis de regresión y por ahí dimos una tarea, ¿no? Bien, a ver, unos minutos para poder
Ya, jóvenes, estamos entonces ya para empezar esta sesión. Voy a compartir la pantalla y entonces tenemos por acá el tema que estábamos revisando la sesión pasada, el análisis de regresión lineal simple, ¿no? Dime, Marco. Un ratito, a ver si... ¿Pero qué? No te escucho bien. ¿Ya? ¿Has sentado? ¿Has sentado ya o todavía? Puedes tener opción, hasta 3 intentos puedes tener. O sea, el lapso es entre los primeros 15 minutos antes de clase, ¿no? ¿Ven? O sea, te vas a entrar y ya puedes avanzar. Hasta 3 intentos. Por lo menos deben hacer uno, ¿está bien? Bien, entonces estábamos analizando esto. Hablamos de este modelo, ¿no? Que hay una variable independiente y la variable dependiente, y estos son los parámetros de regresión. El parámetro de regresión, el beta o beta 1 o beta 0 y beta 1, donde en este modelo los errores, bajo el esquema de la estimación mínimo cuadrática, minimizar la suma de cuadrado del error, les decía, los errores tienen una media cero y varianza constante, ¿ya? Tienen una media cero. La variable X es fija, predeterminada. Y ustedes me imagino que han seleccionado, han obtenido las propiedades de un estimador, ¿no? Como les dije, del estimador de... Un ratito a ver si... Parece que mi conexión está muy lenta. A ver. A ver, ¿me muestran, por favor, sus resultados de la tarea? Entonces, aquí está. A ver, ahí tienen el enlace para que puedan indicar y ver qué es lo que han trabajado. Queríamos probar si la media de B sub 0 o alfa 0 es igual al parámetro y de igual manera que el valor esperado de la pendiente de la estimación puntual coincida con el valor del parámetro. Bien, aquí me está indicando, no se olviden de colocar su nombre, ¿ya? Me parece que fuera de su letra me recuerda
a García. Su nombre no lo puedo ver. A ver, ¿de quién es? Grupo 1. Ah, ya, grupo 1, me lo han hecho por grupo, ya. ¿Y quién es? Allá, del grupo 1. Un segundo. Profesora, cuando abre el archivo ahí en el principio nomás aparece el nombre de los integrantes. Ya, Ahí al costado aparece, a la derecha. ya, ahorita está aperturándose. A ver. Ok, Ahí. está, allá, está Vilcabana. Perfecto, Mata, Tello. ¿Está Tello en este momento? Sí, profesora. Ya, aquí lo que ustedes han hecho, este es el modelo. ¿Y qué viene a ser esta? ¿Qué buscan con este? Profesora, primero demostramos que los estimadores son las variables que usted, bueno, lo que han igualado en la PPT, lo que mostró en la Ya, PPT, y de ahí más o menos por la hoja 3 o 4 demostramos su esperancia y su varianza. Ahí estamos ya, demostrando más los valores del parámetro B sub 0 y B sub 1 que le asignamos. ya, perfecto. Lo que ustedes han hecho acá en primera instancia han obtenido los estimadores mínimo cuadráticos. ¿Sí? Han Sí. un error, han despejado el error, ¿no? Lo elevan al cuadrado, la sumatoria. Y luego para el, como dices, el principio, minimizar la suma de cuadrado del error, Sí, ¿no? profesora. Ustedes, como dicen, ¿para qué valores de beta 0 y beta 1 estimadores esta suma es mínima? Y todos saben ustedes que derivando con respecto a beta 0 y derivando con respecto a 1 igualando a 0, obtienen los mínimos, ¿no? ¿Entendido? Y eso es lo que han hecho y han llegado a las famosas ecuaciones normales. Acá lo han dado. Suma de y sub i, suma de n beta 0, beta 1, suma de x1. La primera ecuación. La segunda de la misma manera. Luego tienen entonces este primer estimador del intercepto. ¿Sí? ¿Está de acuerdo, Tomás? Sí, profesora. Ya, perfecto. Entonces han obtenido el estimador de beta 1, que lo hemos hecho también de alguna manera con la suma de x y sobre la suma de las desviaciones al cuadrado. Acá tienen el numerador y tienen de esta manera, ¿no? De esta manera. Sí, profesora. O también lo podrían haber expresado por y sub i, que eso les da. Bien, y las del denominador, toda esta suma es justamente a esta suma, no sé si me da. Ya. Mira, a esta suma, a esta, es la famosa suma de XY. Esta. Y esta de acá, que ustedes muy bien lo han trabajado, esta es esta suma XXX, ¿no? Por lo tanto, lo que ustedes han desarrollado es esta suma de XY sobre la suma de XX. Perfecto. ¿Ya? ¿Y qué han hecho más? ¿Han reemplazado y sub i? A ver, pero y aquí un detalle, Ahí también otro detalle que nos faltó puede ser que si dividimos entre n el numerador y el denominador, obtenemos la covarianza de XY entre la varianza de X. Ahí de nos faltó. X, claro, claro, la varianza no sería la muestral, sino, digamos, la poblacional, etcétera. Claro, ajá. Los demás, ¿qué opinan? Los demás, ¿qué opinan? Aparte del grupo, pregunto. ¿Quién me...? Ya, solo que acá veo un pequeño detalle. Ya, Me parece que en esa parte nos faltó poner entre la sumatoria del SXX ya en puede la ser parte. sumatoria XXX, no hay problema. Lo que
Ya, yo te entiendo que esto sería sumatoria de acá el x, s de xx. No, lo que pasa que acá al reemplazarlo, este y su i, este y su i no sería el beta 0 estimado, sino sería, este no iría, ni tampoco este. ¿Sí? Y este sería más e, ¿de acuerdo? Ya, y luego menos la estimación de y. Aquí, la estimación de y raya dice, menos sería y raya aquí. Entonces, por ahí, salvo que esta expresión, como les dije la vez pasada, tenían la expresión de esta manera. X su y, esto de acá bien, esto de acá sí. Y todo esto por y su y. No sé si alguien lo trabajó. Es decir, que todo el numerador es esta suma por y su y. Y muy facilito. ¿Ya? Muy facilito ahí. Y cuando aplican el valor esperado, esto sale constante y tienen el valor esperado de y su y. Es el beta 0 más beta 1x. La media de y, la esperanza. Es la ecuación de la recta. ¿No? Y por ahí tendrían este dato. Y bueno, han llegado acá porque ahí es el pequeño error que estoy observando. Y el y raya han planteado ahí. ¿Sí? Y entonces llegan acá y esto lo cancelan y 0 y tienen que coincide con beta 1. Bueno, por ahí sacado. El valor esperado y a la media el valor de beta 0. Ya, esta sí es más práctico, es valor esperado. La varianza de B1 es igual a sigma cuadrado sobre la suma de XX, el estimador. Que ahí tendrían el cuadrado medio del error entre n menos 2. Y de B0 aquí que les da más. Por ahí han tenido un pequeño un error en ese punto. Pero bien, ¿algún otro grupo puede subirlo, por favor? ¿Algún otro grupo? Ya. Acá el grupo 2. Ya. Acá justamente lo que han planteado, no lo puedo ver. Este es descargar, ¿no? Ya, ahí lo tenemos. A ver. Justamente trabajan con yeso y esta es una forma, miren. Bueno, el n lo han dividido aquí, el n que es justamente ese de xy, y trabajan W sub i, esta, ¿no? B1 es como si fuera este W sub i por y sub i, ¿no? Ahí tienen una forma más sencilla. El B0, la media de i, menos BWi, este término por y sub i, pero por la media. ¿Por qué? Porque lo teníamos el B1 por el X raya. Entonces han tratado de plantear de esta manera más rápida, ¿no? Esta es una forma de expresarlo al B0. Y recién ahí aplicaron el valor esperado tanto de B1 como de B0. Y aquí ustedes justamente lo que les decía, valor esperado de esta expresión. Sacamos sumatoria de W sub i, valor esperado de Y sub i. ¿Quién es el valor esperado de Y sub i? Aquí sería beta 0 mayúscula más beta 1, ¿entendido?
Este es del grupo 2, ¿no es cierto? No es el grupo 10, profesora. Grupo 10. Ah, qué bien que se han recuperado. ¿Quién es Jara? Grupo 10. Ya. Y entonces, aquí va beta 0 mayúscula más beta 1. ¿Ok? Esto es 0, se cancela. Obviamente la suma de las desviaciones de X y con respecto a la media es 0. Y acá, B1, y tú tienes sumatoria de X u Y por X u Y, el mismo esquema que dividieron acá, es suma de X u Y menos X raya al cuadrado, y este lo cancelas, un tanto que no sería con el N. El N ahí estaría de más. Simplemente la suma de las desviaciones cuadráticas y te queda B1. Es sin sesgado. Para el otro caso, de la misma manera. Beta 0, acá el valor esperado de Y sub I, beta 0 más beta 1, ¿no? Esta sumatoria, esto te va a dar igual a 1 porque el BWI de arriba también, y te da que es beta 0. Por acá, para calcular la varianza, entonces tiene la suma de los W sub I al cuadrado. Sigma cuadrado es una constante. Varianza de Y sub I es sigma cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces acá sigma cuadrado y esta suma todo esto al cuadrado que te da 1. Te da esta sumatoria, perdón, te da el S de XX y cancelas con este exponente. De esa manera, aquí hay un error, el N no va, ¿ya? El N no va, ¿ya? El N no va. Cristian Jara. Lau, ¿están? Jorge Jara, profesora, soy del grupo 10. Allá, Jorge. También, allá. Jorge Jara, sí. ¿Ya? El N no va. ¿Ya? De ahí venía desde arriba. ¿Ya? Y acá tienes entonces 1, la varianza del estimador del intercepto, ¿no? Bien, muy bien el grupo. A ver. El grupo 10, el grupo 7, el grupo 3. Hecho, parece apurados. Varianza de beta, varianza. Ok. Este es el grupo de Delgadillo, dice. ¿No? ¿Qué grupo? Grupo 3. 3. Ya. Ya el grupo 7. Han llegado a esta expresión, lo que te había dicho ya con beta 0. Aquí sí lo han trabajado con el coeficiente de regresión. Se ha calculado y tienes que está el valor esperado de eso y lo has hecho de otra manera, despejando. Beta 1. Grupo 7. Este es el grupo 2. Beta 0. Ya, beta 1.
les faltaba la varianza. Ok. Ya, esos son de los grupos que me han presentado. A ver, si corroboramos. Grupo 1, grupo 10, grupo 3, 7, 2. Falta grupo 6, grupo 5, ¿no? Ok. El grupo 9. Pero aquí algo más sencillo. No multicolinealidad, ¿qué significa? A ver, del grupo, ¿qué grupo me está indicando? Grupo 9. ¿No? Ujú. Acá se complican un poco, un hecho con matrices, con la transpuesta. Profesora, disculpe. Dime. Soy Reynoso, yo no sabía que se hacía en grupo, soy el grupo 8, pero yo lo he hecho solo. Ya. ¿Lo puedo subir así o ya Sí, no? sí, a ver, ponlo rapidito. Ya. Grupo 9, grupo 7, ya lo registré. Grupo 1. Grupo 3. ¿Y por qué no me...? Grupo 10 ya lo vimos. Grupo 6. ¿Por qué a qué hora? Pero esto ya me lo han presentado. El grupo 6 ya me lo han presentado. No, ese es grupo 3, profesora. Al grupo 3. Ya. Ok, estaba el grupo 3. Este es el 1, 2, el 10, grupo 10, ya. No tengo más. Ya, grupo 3, el grupo 9. Este es de Reynoso. Reynoso es del grupo 8. Sí, le he tomado fotos lo he hecho en mi cuaderno. Reynoso. Eso es para demostrar. No sabía que se hacía en grupo. Eso es para demostrar esto del estimador de P, de la ecuación. ¿Ya? Ahí vemos, simplemente le hacemos el valor esperado en ambos lados. Como se estima por mínimos cuadrados, entonces esto sale, se desdobla la esperanza, se multiplica cada uno. Bueno, la esperanza del error es 0, se sabe. Y la esperanza de esto es igual al valor que está arriba. Y al final se eliminan y queda esta expresión que está ahí y queda igual al parámetro. Uh-huh. Y Eso. Reynoso, ¿por qué tú no estuviste la clase pasada? No, sí estaba, profesora, pero no le escuché que se hacía en grupo. Yo pensé que se hacía en grupo. Usted dijo... No, porque tú no has tenido participación para tu parcial. Cuando yo pedía, no estaban. Para el ejercicio que estaba haciendo en primera hora. Claro que sí, porque yo he considerado puntaje... Sí,
Bueno, los primeros ejercicios no lo hice, pero al final hice el último que dejó. Sí, sí le envié, pero ya lo había cerrado, creo. No sé si lo miró. Ah, ya no lo llegué a ver en Sí, todo sí, sí lo caso. vi porque la última Ya, pregunta que hizo. mm, sí, pues ahí veo que no había participación. Bueno, ya, entonces eso es todo, jóvenes. Vamos ahora a trabajar con nuestros avances. A ver, ¿qué tenemos por acá? Yo había generado unas preguntas chiquitas del Kahoot, pero no sé, ya después. Bien. Ok, ya tenemos esta representación. Hemos estimado, hemos interpretado, ya llegaron a demostrar que esta plantilla ya lo hicieron en forma grupal, ¿no? Han encontrado la media que coincide con la media, con el parámetro, son sesgados. Su varianza del coeficiente de regresión es esta, y del intercepto tenemos esta expresión. Aquí tenemos además unas propiedades importantes de los residuos, que lo podríamos visualizar a través del Minitab o el Excel. Podríamos analizarlo. Y mira, una estimación de la varianza del error. Esta sí lo usamos con frecuencia, que la suma de las desviaciones de I, esta es otra forma, ¿no? O sea, tú tienes esta de acá para nosotros, es también una notación que lo definimos la suma de las desviaciones de I, ¿bien? Entre n-2. A eso lo llamamos el cuadrado medio del error. Y entonces cuando queremos probar si el modelo es significativo o no, si el modelo es significativo o no, nosotros tenemos que descomponer la variabilidad total. Si nos permitimos descomponer la variabilidad total, a ver. Un ratito. No lo puedo. El libro. Ya. No es factible. Bueno. El detalle que acá, la variabilidad total, cuando hacemos con una representación, como mencioné, yo tengo una ecuación, un punto. Este punto de acá, suponte que yo ajusto una recta y este valor lo estamos planteando para un X. Este es el estimado. ¿Estamos de acuerdo? Este es el estimado. Y entonces acá yo tengo la ecuación de la media. Esta es la media. Y mira aquí, toda esta cantidad que queremos medir, este Y su I, con respecto a la media, estas
Y así voy a tener varios puntitos y eso y con respecto a la media, esas desviaciones, si lo elevamos al cuadrado, nos está indicando de alguna manera la varianza, ¿sí? Al dividirlo entre n, que justamente lo tenemos de acá, y sub i menos y raya. Y si elevas al cuadrado esto, se descompone en dos partes, pues. Y sub i menos el estimador, menos el pronóstico, y lo elevas al cuadrado, y esta diferencia de y sub i estimado menos la media. Estas dos partes no se superponen, ¿sí? Son mutuamente excluyentes de alguna manera. No tienen nada en común. Entonces, con ello, la diferencia, la suma de cuadrados totales, por eso cuando elevamos estas desviaciones al cuadrado, la suma de cuadrado total, lo voy a descomponer en dos partes. Una, debido, y sub i menos el estimado debido al error. Y el estimado menos la media debido a la regresión. Y esto lo tenemos acá. ¿Ya? Esto lo tenemos aquí. Un ratito, por favor. Disculpen. Como les comentaba, entonces, la suma de cuadrado total se descompone una debido a la suma de cuadrado del error y sub i menos el estimado y la suma de cuadrado de regresión. ¿Está claro ahí? Ahora, ¿cómo determino, cómo lo hacemos de alguna manera a mano alzada estos cálculos? La suma de cuadrado total, tú lo puedes ingresar en tu calculadora, ¿no? En la calculadora y podemos obtener la varianza muestral, por ejemplo, o la desviación, lo elevamos al cuadrado y por n-1 tengo la suma de cuadrado total. Pero ¿cómo obtengo la suma de cuadrado de regresión? La suma de cuadrado de regresión, ¿no? Esta expresión, la suma de cuadrado de regresión es esta, el estimado, mira, tú lo reemplazas acá. Sería B0 más B1 por X, ¿no? Menos la media de Y. Y al considerar, ese se va a ir, incluso se va a simplificar y tienes el beta al cuadrado o el beta 1 al cuadrado por esta suma de desviaciones cuadráticas. ¿De acuerdo? Esta lo podemos expresar de esta manera. Y por tanto, esto lo llevamos en una tabla de análisis de varianza. Acá. En esta tabla de análisis de varianza, perdón. Aquí. Que corresponde a la suma de cuadrados, la variabilidad total se descompone en dos términos, debido a la regresión al error. Y uno de ellos lo representamos la suma de cuadrado de regresión, que justamente es el estimador
el beta cuadrado, ¿no? Por la suma de las desviaciones cuadráticas de X. Y la suma de cuadrado total lo puedo obtener de una manera con la calculadora, ¿no? Si nosotros trabajamos con un ejemplo, que aquí lo tenemos cuando les he mostrado, me sale el icono. Está lento mi conexión, de verdad. Acá colgamos un ejemplo del análisis de regresión. ¿No? Y entonces hemos calculado, por ejemplo, de manera manual, usando las sumas, ¿sí? De cada uno, x por y, x al cuadrado y cuadrado. Y ustedes me imagino que lo han revisado ya este material. Tienen 9 datos, ¿sí? Y han calculado la suma de x y. ¿De qué manera? Suma de x y. Esta que viene acá en el numerador, ¿no? Y este término es 1851,66. El denominador, la suma de desviaciones cuadráticas de x. ¿Ok? Bien. Acá también estamos indicando la interpretación de estos estimadores, ¿no? La interpretación. Si esto me indicaba son ingreso en la variable independiente y ahorro la dependiente, decimos que por cada sol que incrementa el ingreso, el ahorro se incrementa en promedio en 45 céntimos o 0.45 soles. Entonces aquí nos interesa probar si el modelo es significativo o probar si el modelo es válido. ¿Cómo validamos esto? Usando la hipótesis nula si beta 1 es diferente de 0. Frente a la alternativa, obviamente que sea diferente de 0. ¿Ya? Obviamente es una prueba bilateral. Si el aporte es 0, te quiere decir, pues, que al aumentar X en una unidad, Y no aumenta, no hay un cambio. Entonces dices, si no rechazas, entonces el modelo no es significativo. La variable X no aporta nada en Y, ¿no? Pero si rechazas, dices que es significativo. Por lo tanto, el modelo es válido. ¿Cómo calculamos la suma de cuadrado total? La suma de cuadrado total es la suma de las desviaciones cuadráticas de Y. Acá lo he dado, suma de Y, 92,88. ¿Cómo lo encontramos si lo hacemos con la calculadora? ¿No? No te... Uh-huh. Ya. Aquí, por ejemplo, al considerar aquí, nosotros necesitamos la suma de los y cuadrados, ¿sí? 49,100. 49,1400. Menos, ¿sí? La suma de los y elevado al cuadrado.
ahí está, bueno, lo voy a poner. La suma de los I. La suma de los I es 1900, pero elevado al cuadrado, entre, tenemos entre N. N es 9. ¿Ya? Entonces tú tienes 9288 y acá lo tienes esa suma. ¿De acuerdo? Acá lo tienes. Eso es lo que se calculó. Esa suma va a ir aquí, en la suma de cuadrados total. ¿De acuerdo? Bien. La suma de cuadrado de regresión. Ya calculamos la pendiente 0,452 elevado al cuadrado por la suma de XX. Y esa suma de XX lo tenemos aquí en el denominador, ¿no? Ese cálculo es esta cantidad que lo reemplazo aquí en la tabla de análisis de varianza. Obviamente que la suma de estos dos componentes te va a dar la suma de cuadrado total. Por lo tanto, la suma de cuadrado del error lo obtienes por diferencia. ¿Bien? Y para hacer nuestra prueba, para validar el modelo, entonces necesitamos un valor del estadístico de prueba. ¿Cómo lo obtenemos? Divide la suma de cuadrado de regresión entre los grados de libertad y el F va a ser el cuadrado medio de regresión entre el cuadrado medio del error. Y miren estos elementos, los grados de libertad. Aquí es siempre n-1. Siempre n-1. Para regresión tenemos un grado de libertad. Por diferencia obtengo los grados de libertad del error. Bien, cuando divides esta cantidad, la suma de cuadrado, de regresión entre 1 te da la misma. 6524 entre 7 te da el cuadrado medio del error, la estimación. Este es muy importante que lo vamos a hacer, lo vamos a utilizar en las pruebas de hipótesis. El estadístico de la división de estos cuadrados medio del error te da 89.87. Si yo obtengo la probabilidad de que el F supere 89.87 con un grado para el numerador y 7, esa probabilidad es 3.03 por 10 a la menos 5. Y ese p-valor es menor del alfa. Y por lo tanto, al ser menor del alfa, se rechaza H0. El modelo es significativo. ¿Entendido? Bien. Profesora, una pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Por qué te da 1 el grado de libertad de la regresión? Ya. ¿Por qué es 1? Perfecto. En el análisis de regresión lineal simple, siempre tenemos 1. ¿Por qué? Porque hay la presencia solamente de una variable independiente en regresión simple. Pero supongamos que cuando veamos si es factible hoy día o la otra sesión, suponte que el ingreso, supongamos que queremos saber que el ingreso depende de la variable, el ahorro depende del ingreso y vamos a poner otra variable de años de experiencia. 2 variables. ¿Cómo influye cada una de estas variables en I? Son 2 variables independientes. En ese caso, si quiero analizar la significación conjunta de esas 2 variables en I, los grados de libertad ahí sería 2. Pero en simple, en análisis de regresión simple, es 1, siempre. Bien, aquí esta tabla de análisis de varianza y en la mayor parte de los programas te lo da el análisis de varianza corregido. ¿Por qué? Porque acá le está restando con respecto a la media. La suma de las desviaciones cuadráticas respecto a la media.
El n, que son 9, le quitamos 1. Pero si hubiese querido dar con un análisis de varianza sin corregir, aquí la suma de cuadrado total es solamente la suma de los y cuadrado. Esta, 491, 400. Aquí no está corrigiendo. Pero en esta tabla de análisis de varianza puedes probar la hipótesis también para la media si el intercepto de la ecuación de la recta pasa por el origen o no. Pero esta hipótesis no tiene mucha relevancia. Lo que sí tiene es el probar si la pendiente es diferente de 0, ¿no? ¿Es igual a 0 o es diferente? ¿De acuerdo? Por esa razón, la mayor parte de los programas, llámese el Excel, llámese el Minitab, el SPSS y otros, todo lo trabajan con un análisis de varianza corregido. Y en la bibliografía, si sea de Montgomery, de cualquier otro, también lo trabaja de esa manera. ¿Bien? Pero acá te estoy indicando. La suma de cuadrado de regresión es la misma, pero la suma de cuadrado de la media es n veces y raya al cuadrado. ¿Qué pasaría? Y aquí en el ejemplo te lo indico. Si tuvieras un modelo sin intercepto, ¿cómo estimas? Aquí lo único que va a estimar beta 1, ¿no? La pendiente, si fuera tu modelo. Minimiza la suma de cuadrado del error. Derivas con respecto a beta 1 igual a 0, una ecuación nada más. Y de acá despejas B1. Beta 1 al derivar suma de xy por beta 1 y te queda beta 1, el coeficiente de regresión, la suma de x por y sobre la suma de los cuadrados de x. Y queda de esta manera. ¿Bien? Ok. A ver. Voy a presentar muy rápido este término. A ver. Aquí mismo. A ver, aquí. Inferencias para regresión lineal simple. Hay que hacer pruebas de hipótesis, intervalos de confianza. Si queremos hacer una inferencia, una prueba de hipótesis o una estimación por intervalos, ¿sí? De la pendiente, ¿sí? Usando la prueba TD-Student también puedo hacerlo. Ustedes recuerdan que esta relación, posiblemente les han dicho que si yo elevo una variable TD-Student, lo elevo al cuadrado, esta me da igual a una F, ¿sí? Si esta tiene grados de libertad, suponte, n grados de libertad, cualquiera, esta t al cuadrado con grados de libertad, esto es igual a una f con 1 con n grados de libertad. Es lo mismo, son equivalentes. Entonces, al probar la significación del modelo, yo lo estoy planteando con la análisis de varianza, ¿no? Con una f, con el lambda. ¿Ok? Pero también esta prueba yo lo puedo trabajar con una TD-Student. Usamos la TD-Student, ¿ok? Con la TD-Student. Y nos dice que el estadístico para la pendiente, mira, el estadístico, tú vas a decir, vamos a hacerlo con minúscula. El B1 es la estimación, ¿ok? Y le restamos el beta 1. El beta 1, ¿ok? Entre la desviación estándar
de B1 de la estimación. Esta nos dice que tiene una distribución T de student con n-2 grados de libertad, con n-2. ¿Bien? Entonces, a partir de esta estadística, yo puedo trabajar una prueba de hipótesis o un intervalo de confianza. ¿Cuándo vas a obtener un intervalo de confianza? Mira, el beta 1, la estimación puntual, más menos el t por la desviación estándar de B1. ¿Y quién es la desviación estándar? Obviamente tú has encontrado que la varianza de B1 es la varianza de la población entre la suma de XX. ¿Tú has encontrado esto? A ver, chicos, ustedes han encontrado esto. Esta han encontrado. Sigma cuadrado, ¿de acuerdo? Sobre la suma de XX. Esto han encontrado. Pero obviamente que la varianza es de la población, pero ustedes dicen, obtengo su estimador. ¿Y cuál es su estimador? Es el S cuadrado, pues. Es el S cuadrado. ¿Ok? Y cuando necesito la desviación estándar, saco la raíz de su estimación y ustedes tienen el S entre raíz de esa suma. ¿Ok? Entonces el intervalo de confianza tienen de esta manera. ¿Bien? Ahora yo les pregunto. A ver, yo les pregunto acá. A ver, ¿alguien lo plantea lo siguiente? No. A ver si me permite. No. Quiero subir esta foto. Okay. A ver aquí. Escoger archivo no lo tengo para subir un archivo acá. Y acá lo tengo. Ya. Aquí, por favor. A ver. Pregunto. ¿Ya? Pregunto. A ver, ¿quién me lo plantea esto? Con un nivel de significación, digo. Del 5%. Se puede confirmar que por cada sol que aumenta el ingreso, el ahorro aumenta en promedio en más de 40 céntimos. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo planteamos? ¿Alguien me da el planteamiento? Solamente el planteamiento. A ver. ¿Cómo lo plantearíamos? ¿A qué me estoy
refiriendo, por favor? Yo tengo la ecuación. Esta X, tener en cuenta que X es el ahorro. Bien. Ahí tengo el ingreso. ¿Alguien lo plantea, por favor? ¿Ya? Ay, chicos. No me da. ¿Cómo no lo puedo eliminar esto? Ya, aquí me está indicando. Pongan su nombre, chicos. Ya. ¿A quién platea? A ver. ¿Quién es el que está escribiendo? Chicos. Profesora, ¿no sería plantear una hipótesis Claro que sí, pues. para el B1? Ya, por eso Poner complétenlo. igual que ¿Quién está escribiendo? Por eso yo le decía. ¿Quién está escribiendo? yo, profesora, Condori Mestas. Con Dori. Ya. Complétala. ¿Qué más faltaría? ¿Qué más faltaría? El H1 faltaría la hipótesis alterna, profesora. Cuando B1 Ya, es mayor que 0,4. ya. Con La- Dori, ¿no? Bien. A ver. Pongan su nombre cuando participen ahí. Alejandro Quispe, ¿tú qué opinas? ¿Cómo plantearías lo que estoy escribiendo acá? Hugo. Lau.
Ya. A ver, los que me han respondido acá. ¿Qué pasó? Ya, beta 1. ¿Quién ha escrito aquí, por favor? Chicos. Aquí, por favor, lo que estoy planteando. A ver, ¿me están escuchando o están? Sí, profesora, sí escuchamos. Ya. Acá tú tienes una hipótesis como me lo han escrito. Ya. Inicialmente estaba escribiendo y se quedó ahí. En primer lugar, para beta 1, para la pendiente. ¿Por qué? Porque acá dice, con un nivel de significación del 5%, se puede confirmar que por cada sol que aumente el ingreso, porque por cada unidad de aumento en X, el ahorro aumenta en promedio en más de 40 céntimos. Eso queremos probar. Entonces, para ello tú tienes la hipótesis, si quieres aquí, de acuerdo a lo que leemos, esta es la alternativa, cuando indica que beta 1 sea mayor de 4, con la hipótesis nula que esta expresión es menor o igual de 0.4. ¿Ok? Ahí tengo las hipótesis. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando yo te indiqué que el estadístico de cómo voy a hacer una inferencia para el parámetro de regresión, para esta prueba utilizamos el TD-Student. Y el TD-Student te dice, es igual al valor de B1. B1, la estimación, menos el beta 1 según la hipótesis nula, sobre la desviación estándar de B1. Y esta TD-Student tiene n-2 grados de libertad. ¿Cómo voy a calcular? Tú sabes, a ver si alguien lo obtiene, dice, mira, en nuestra hoja que tenemos a la vista, en regresión, tú tienes el B1, es justamente la estimación que se calculó de 0.452, ¿no? 0.452. Y le restamos el valor según beta 1, según el valor de la hipótesis nula, 0.4. ¿Entre quién? Entre la desviación de estándar de B1. Entonces, aquí lo voy a expresar. Esta es la raíz, porque es desviación estándar, la raíz del cuadrado medio del error, ¿no? Que justamente tú tienes por acá. Este es el cuadrado medio del error. 932,036. ¿Ya? ¿Entre quién me dicen? Aquí. Que por acá está calculado, mira. La varianza de B1, mira. El cuadrado medio del error, que lo calculamos de la tabla de análisis de varianza, 932,035. ¿Ok? Y entre la suma de XX. Esto lo tengo como dato. Entonces, esta lo necesito para hacer la prueba respectiva. ¿Entendido? Entonces, aquí reemplazas este término 932.0355 entre la suma de XX. ¿Cuánto es?
3, 4, ¿no? ¿Y cuánto nos da este valor del t calculado? Hay que obtenerlo, ¿de acuerdo? Te queda 0.452 menos 0.4 entre raíz de esta expresión de 0,0227, ¿ya? Este valor nos indica 1.091, ¿entendido? Sí, profesor. Ya. Entonces acá como tenemos una hipótesis unilateral a la derecha, ¿sí? Nosotros en este esquema, aquí voy a ubicar la T de student, ¿sí? La T de student con grados de libertad del error, con n-2. El n9 menos 2 tenemos 7 grados de libertad, con un alfa del 5%, ¿no? Este valor en la tabla nos da cuánto este término. A ver, vamos a ubicarlo. A ver, acá está. Las tablas, acá lo puse. Entonces ubico la T de student con 7 grados de libertad y con el 5%, ¿no? Acá tú tienes 7 y 005. Tienes 1.83, 311. ¿No? Este 1.83, 311. ¿Ok? Y obviamente este valor no supera, es menor, y la conclusión que tenemos que como el t calculado es igual a 1.091 y es menor del valor crítico, ¿no? Es menor, entonces no se rechaza H0. Por lo tanto, decimos que con un nivel de significación, del 5%, diremos que no existe evidencia para afirmar que el incremento promedio, que el ahorro promedio se incrementa en más de 40 céntimos por cada sol que aumenta el ingreso. Bien, eso tenemos. ¿Bien? Aquí tenemos entonces una prueba de hipótesis para el parámetro de regresión. Que tú puedes hacer también una prueba de hipótesis, puedes probar esta
una hipótesis, por ejemplo, se puede confirmar que el modelo es significativo. O también o decir, o el modelo es válido. También puedes preguntar, ¿no? Y para esto, nuestras hipótesis, aquí estamos indicando, es igual. Sería igual a 0 o beta 1 diferente de 0. ¿Ya? Diferente de 0. ¿Ok? Y también puedes trabajar la hipótesis, el t calculado, aquí solo que este término te queda cerito, ¿sí? ¿Y cuánto te da este resultado? A ver, dividan 0,452 entre la raíz de esta. ¿Cuánto les da? Dividen 0,452 entre la raíz de. Raíz de 0,00227. Este numerito es 946. ¿Sí? 9.46. ¿Ok? 4869. Ya. ¿Bien? Entonces, este valor, mira, tú, como es una prueba bilateral, el t calculado aquí es justamente 9.48. Y el valor crítico, ¿cuánto me indica aquí? Mira. ¿Dónde está la tabla? A ver. Estamos en regresión. ¿Dónde está la tabla? Que Me no parece que encuentro. es otro navegador. ¿Cómo? Ah, está en el otro navegador, ¿no? Ujú. Sí, claro, ahí estaba. Tablas PDF, sí. Gracias. Aquí, por favor, al 5%, con 7 grados de libertad, el 0025, 236, 46, 2. ¿Ya? Este valor se plantó el Excel. Un ratito. Disculpen esto. Ya. Mira, voy hablando, ¿ya? En la tabla me da 2.36. Y este valor
como esta es una prueba bilateral, voy a tener dos valores críticos, menos 2.36 y 2.36, ¿sí? ¿Entendido? No puedo escribir. Por lo tanto, este valor supera al valor crítico y entonces se rechaza. Entonces, esta hipótesis que estoy escribiendo acá es su equivalente a decir que el modelo es significativo o no es significativo, o el modelo es válido. Y esta prueba de hipótesis, si tú lo planteas y dices, por ejemplo, este es el valor t, lo elevas al cuadrado, te queda 90.017, ¿no? Ese valor es justamente el F. Ese también es el mismo de acá. Claro que aquí está con, digamos, con todos los decimales, ¿sí? Y entonces este es el F calculado, que resultó también de elevarlo el T al cuadrado. Lo que te quiero indicarte que yo puedo hacer una prueba para ver la validez del modelo, sea con la T de Student o sea con la tabla de análisis de varianza, con la F, ¿ok? ¿Ya? ¿A qué se deberá esta lentitud del Excel? ¿Alguien me puede indicar capaz de sus conocimientos? Tal vez por lo que tengo mucha ventana abierta. Y tiene demasiadas cosas ahí. Sara, tiene muchas páginas abiertas y muchos programas. A eso se debe la lentitud de su computador. Ah, eso entonces, ya. Ya. Pero voy a tomar. Ya. A ver, se supone que ahora, ¿sí? Nada. Ya. Bien, a ver, tampoco me permite, creo que tengo que cerrar y volver a ingresar. Ya no me vaya a grabar. Ok, entonces, mientras que se va descargando, analizamos este ejemplo, ¿ok? Mira que hemos probado la hipótesis de la significación del modelo usando la T de Student o la tabla de análisis de varianza. Bien, podríamos sacar intervalos, el intervalo para la pendiente, ¿no? Justamente esto es lo que te he desarrollado acá. Para la pendiente beta 1, 0, 94869, ¿no? Bien. Para el intercepto muchas veces esta prueba no tiene mucha fuerza, ¿no? Pero te lo estamos dando para saber si la ecuación pasa o no por el origen, ¿no? Su intercepto es 0. Entonces, previamente, tú has calculado la varianza de B0, el estimador, ¿no? El cuadrado medio del error, 1 entre n, que es 9, la media de x al cuadrado entre la suma de xx. Bien, entonces, pero algo más. Necesitamos evaluar
necesitamos evaluar, aparte de inferencias para el cociente de regresión, pero también para la respuesta media. ¿Qué significa? Mira, tú tienes en primer lugar para un pronóstico. Todos tenemos en nuestra mente qué es un pronóstico. Es un valor que tú reemplazas en la ecuación de la recta estimada en el X y te da el valor esperado de Y, lo que tú esperas. Por ejemplo, si tú dices un trabajador que gana 1,200, ¿cuánto espera que ahorre? ¿Cuál es su ahorro que espera tener? Según esto, al reemplazar, que lo hemos obtenido, la ecuación dice, espera ahorrar 467.24 soles. Esa es una estimación puntual. ¿Todos de acuerdo? He reemplazado en la ecuación el X y me da el Y. Es un pronóstico. Pero tú para hacer inferencias puedes hacer una estimación confidencial para este pronóstico. Si un trabajador, solamente uno, gana 1,200, esto es lo que espera ahorrar. Pero dale un margen de error, un más y un menos, ¿sí? Eso significa obtener un intervalo de confianza. Pero para obtener el intervalo de confianza, lo usamos con el estadístico, en este caso, la estimación puntual menos el valor esperado, ¿sí? Entre la desviación de un pronóstico dado X0. ¿Y cómo calculamos el pronóstico? Su varianza es el cuadrado medio del error que multiplica a 1 más 1 entre n y más este término. Al suponer, por ejemplo, el cuadrado medio del error, lo venimos utilizando de la tabla de análisis de varianza. 1 más 1 el n es 9. El X0, el que estamos queriendo obtener el pronóstico, menos la media de X. Todo esto al cuadrado entre la suma de X. Este te da la varianza del pronóstico, la variabilidad de los pronósticos. Pero sabemos que si saco la raíz cuadrada, tengo la desviación estándar, que ese valor, al multiplicarle con la t de Student, con n-2 y a alfa medios, vamos a tener este margen de error. A la estimación puntual, más menos. ¿Todos de acuerdo? Un intervalo de confianza. El margen de error es 99.37 soles. De esta manera, tú tienes este intervalo. Que tú dices, con un nivel de confianza del 95%, tú esperas que este intervalo contenga al verdadero valor del pronóstico, al verdadero valor del ahorro, cuando un trabajador tiene de ingreso 1,200. Pero solamente es para una observación, para un valor futuro. Pero aquí, por favor, ¿y qué pasaría? ¿Qué diferencia para la respuesta media? Acá te está diciendo, para una muestra de trabajadores cuyo ingreso es de 1,200, en promedio, ¿cuánto ahorran? Mira qué diferente. Esto es para una observación, un valor futuro, mientras que este es para un grupo de elementos que tienen una característica común. ¿Cuánto es su media? La estimación puntual es la misma para las dos. Cambia obviamente su variabilidad.
La varianza acá para la respuesta media, mira, para la respuesta media es cuadrado medio del error 1 entre n. Y este término. Pero cuando hemos calculado la varianza para un valor futuro, le agregamos uno más. ¿Por qué? Porque es una observación que le agregamos por cuando descompusimos el y su y respecto a la media, su variabilidad obviamente aquí es mayor. Aquí es mayor. ¿No? Y la varianza acá 833. Por eso sacándole la raíz, multiplicando por el t de student. ¿Ya? Ahí entonces tenemos las inferencias para los parámetros de regresión. Ahora, mira también algo muy importante aquí. Ya. Mira, tú tienes un siguiente esquema. Todo esto que te representa la suma de cuadrado total. ¿Ya? Cuando tú haces y su y con respecto a la media, para cada valor observado respecto a la media, lo sumas, te va a dar la suma de cuadrado total. ¿Entendido? En este caso, 90, 28, 8. Pero dices, al incluir la variable, en este caso, el ingreso, ¿en cuánto disminuye esta variabilidad total por la presencia de X en el modelo? Y esa presencia de X en el modelo te va a significar una suma de cuadrado de regresión. ¿A cuánto le atribuyes la ganancia porque estás considerando X en el modelo? Y esta partecita de acá es la parte que no te ganas, no te atribuye, no reduce. A esta lo llamamos la suma de cuadrado del error. ¿No? La suma de cuadrado del error. Obviamente, en la medida de que de la variabilidad total se le atribuya en gran parte a la ecuación, a la variable, tu modelo será bueno. Tienes una medida de bondad de ajuste buena. Eso está implicando que el error sea pequeño, ¿no? La suma de cuadrado del error será pequeño. Y eso es lo que buscamos. En primer lugar, tú estimas bonito todo. Luego tienes que validar si beta 1 es 0 o diferente 0. Y a esa validación agregar esta condición. Saber que el modelo es bueno. Y una medida de bondad de ajuste, dividir esta suma de cuadrado de regresión entre la suma de cuadrado total. En la medida de que esta suma de cuadrado de regresión entre la suma de cuadrado total se aproximará a 1, será bueno, pues al error se tenderá a 0. Y esa medida se le llama coeficiente de determinación. Coeficiente de determinación. Ah, lo borré el otro. Lo he borrado. Cosa, facultad de ciencias. A ver, un ratito.
Estábamos viendo esta parte. El coeficiente de determinación. Nos dice que es el cociente de la suma de cuadrado de regresión entre suma de cuadrado total. Nos da una idea de que si el R cuadrado es mayor o igual al 75%, se puede considerar bastante aceptable. Pero también esta medida se ve afectado por valores atípicos. ¿Bien? ¿Y qué nos indica? Mira, ¿cómo lo interpretamos? Que es el porcentaje de variabilidad explicada por el modelo. ¿Sí? O también podríamos decir que en qué porcentaje se reduce la variabilidad total al incluir la variable X en el modelo. ¿En qué porcentaje se reduce? Si tengo una reducción del 90%, quiere decir que esa variable X está haciendo posible en el modelo esa reducción. Porque sin esa variable tengo unas desviaciones grandes de Y sub I con respecto a la media. Cuando propusimos el ejemplo en la clase pasada, les comentaba, para estimar el precio de un auto, solamente si tomamos la media de los precios, dábamos errores equivocados. Pero si cuando agregamos esa variable X, años, esa información nos permitió probarlo, validar de que con esa presencia de X, la variabilidad de los Y van a disminuir, ¿no? Entonces el R cuadrado. Bueno, esto una vez más para hacer inferencias, que el parámetro de regresión es una normal, pero por lo tanto se convierte en una T-de-Student porque la varianza de la población no se conoce y con ello se ha trabajado, ¿no? Y de esto el intervalo de confianza para el parámetro de regresión, para el intercepto. Y mira aquí. Estas tres posibles poblaciones. Tú dices, hay una relación directa. Obviamente que el beta será mayor que 0. Hay una relación inversa. La pendiente será menor que 0. No hay relación, entonces estamos con no hay aporte en nada. La estimación de I es simplemente la media. Y esta es la prueba de hipótesis para la pendiente que te he demostrado. El estimador menos el valor según la hipótesis nula y su desviación estándar. Y el análisis de varianza que también lo hemos visto con el ejemplo planteado. Y este es el intervalo de confianza para el valor medio, la respuesta media. ¿Ok? Y acá tenemos la estimación puntual más menos el margen de error en el caso de la respuesta media. Y bien, una medida que también te indicamos al inicio era ver cómo es la correlación, cómo es la relación entre dos variables que son numéricas. Y el coeficiente de correlación mide el grado de asociación entre las variables X e Y. Y lo definimos como la covarianza entre el producto de las desviaciones estándares. Y el coeficiente de correlación estará entre -1 y 1. Bien, viéndolo desde esta óptica, la media condicional y calculando el coeficiente de correlación, aquí tenemos estas relaciones. Tanto para la media, por el beta, expresarlo en términos de correlación o como la varianza. El coeficiente de correlación muestral es lo que calcula también el Excel. Es la suma de las desviaciones cuadráticas de X sobre raíz del producto de las sumas de X con las sumas de Y.
acá tienes una nueva relación para el coeficiente de determinación. Entonces, por acá puedes sacar también el beta. Podría también sacar, ¿no? Si tengo el R, ¿no? O puedo calcular la suma de cuadrado regresión con este término que me da la calculadora, etcétera. A ver, veamos un ejemplo, chicos. ¿Ya?